Hola a todos, aquí estamos de nuevo en el tema 4, donde vamos a empezar a hablar de cómo incorporar etiquetas para trabajar con el texto en HTML. Comencemos pues. Bueno, sobra decir que la mayor parte de una página web está compuesta por texto. Para esto hay una serie de etiquetas, unas que nos sirven para estructurar el texto, para estructurar su contenido, y otras que nos sirven pues para remarcar zonas de este texto, pues para resaltar porque tienen mayor importancia. Para hacer todo este trabajo hay un conjunto de etiquetas que vamos a pasar a definir a continuación. Bien, la primera etiqueta que vamos a ver y la más importante es la etiqueta P, que ya la hemos visto en clases anteriores. La etiqueta P lo que nos permite es estructurar todo nuestro contenido en párrafos. Los párrafos que se crean con la etiqueta P los trata como una etiqueta de bloque, por lo que siempre ocupan la totalidad de la línea donde los situamos. Habíamos dicho que había etiquetas de línea y etiquetas de bloque, pues la etiqueta P obviamente es una etiqueta de bloque. Además, la etiqueta P no tiene atributos específicos propiamente de esa etiqueta. Sí que se le pueden asignar a los atributos básicos, pues por ejemplo el ID, el class, que ya hemos hablado de ello anteriormente, o atributos internacionales como el lang para definir el lenguaje pues, con el que está escrito un determinado párrafo. Obviamente para trabajar con la etiqueta P tenemos que encerrar un párrafo entre su etiqueta de apertura, como vemos aquí, y su etiqueta de cierre. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una página web con dos párrafos dentro de la etiqueta body. Bien, como vemos en la siguiente diapositiva, pues no solo con párrafos podemos conseguir una estructura de un texto, ¿vale? Normalmente los textos se dividen en secciones y estas secciones vienen marcadas por los títulos, que son los que nos aclaran a qué sección pertenece un determinado párrafo o un conjunto de párrafos. Por ejemplo, yo que sé, raíces. ¿Vale? Tenemos el título raíces, sabemos que a continuación, sin leerlo, pues el texto que viene a continuación obviamente pertenece a esta temática. Para poder dividir el texto en secciones utilizamos una serie de etiquetas que son los H1, que son los H, que va del H1 al H6. Estas etiquetas son las que utilizamos para definir los títulos, ¿vale? Y van de mayor importancia a menor importancia. Obviamente la de H1 es la de mayor importancia, sería el título principal, el H2 sería un subtítulo, el H3 un subtítulo del H2 y así consecutivamente hasta el H6. El H1 no tiene atributos propios, le pasa como la etiqueta P. Tiene los atributos básicos y los atributos que especifican el lenguaje, por ejemplo el atributo lang. Bueno, aquí vemos por defecto cómo mostraría un navegador diferentes secciones creadas con las etiquetas del H1 al H6 y va de mayor a menor importancia y lo que hace es bueno pues destacar más la letra, tener un tamaño de letra más grande. Vemos por ejemplo aquí en este ejemplo la etiqueta H1, título de la página, que es el de mayor tamaño, luego viene su P, ¿vale? Luego tendríamos un H2 que sería como un subtema del título principal, es un poquito más pequeño su párrafo, un subtema del anterior y va decreciendo en tamaño y a nivel de importancia. Obviamente esto ahora mismo no es importante el diseño, porque luego todo este diseño lo podremos modificar desde el CSS. Este es el diseño que pone por defecto. Lo que tenemos que sobre todo entender es que marcan secciones, ¿de acuerdo? Y simplemente aquí vemos la visualización, que vuelvo a repetir, se puede cambiar sin ningún tipo de problema. De hecho se cambia, generalmente se cambia. Bueno, pues aquí podemos ver una simulación de una página web dividida por secciones, con un texto estructurado en secciones y párrafos, ¿vale? Tenemos el código en la derecha, HTML, sección HTML, faltaría el doctype, pero es simplemente un ejemplo, La cabecera, donde tenemos el título de esta página web, que es texto estructurado en secciones, y dentro del cuerpo tendríamos el titular de la página, el que fuese, un párrafo hablando sobre esta temática, un subtema con su contenido párrafo y otro subtema, del mismo nivel. Esto sería, por ejemplo, tema 1, raíces. Tema 1.1, raíces cuadradas, toda la parrafada. Tema 1.2, raíces cúbicas, toda la parrafada. Y podemos irse por secciones especificando y estructurando todo nuestro contenido. A continuación vamos a ver otra etiqueta
para estructurar el texto. Tenemos la etiqueta, se llama span, ¿vale? Sirve para marcar de forma genérica un texto. Esta etiqueta se suele utilizar para encerrar entre ella contenidos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos encerrado la abreviatura ADWE, Asociación de Desarrolladores Web de España. El texto se muestra exactamente igual que lo hemos escrito, no le aporta ninguna cualidad, ¿no? Por lo tanto, es casi obligatorio ponerle un ID, un class, para identificar este span con respecto a los demás. Entonces, ¿para qué se utiliza el span? Hombre, la etiqueta span se utiliza pues para poder definir unas características a unos elementos de texto en concreto. Por ejemplo, yo tengo este texto, ¿vale?, que yo quiero que se vea así en la web, con esta característica de ADWE más grande, azul, no sé qué. Lo pongo entre la etiqueta span y le puedo definir un estilo. Esto ahora mismo no es importante. Este estilo, que es la forma, el color, el tamaño, todo eso, solo afecta a lo que está dentro de la etiqueta span. Por decirlo de alguna manera, es para estructurar contenidos de línea, ¿eh? O sea, poder estructurar diferentes trozos de texto dentro de una misma página web, ¿vale?, que comparten unas características en común. Por ejemplo, yo podría tener otro párrafo donde aparezca otra vez esta letra ahí abajo y otro párrafo con esta letra, por lo tanto a todos le aplicaría el mismo estilo. Obviamente se hace de otra manera, este simplemente es un ejemplo, se hace de otra manera para que se aplique automático a todos. Y puedo definir trozos de texto con unas características en concreto que a mí me interesen. Ya veremos que para poder estructurar o agrupar elementos de bloque como los párrafos varios juntos, y poder tratarlos de forma común, se utiliza el div, que es la etiqueta que ya veremos más adelante, simplemente era para que nos vaya sonando, para agrupar etiquetas de bloque. Y para agrupar etiquetas de línea, o sea, cogemos diferentes trozos de texto de toda una página web y darle una característica en común, se utiliza la etiqueta span. Seguimos. Ahora vamos a ver estas dos etiquetas de aquí, que son etiquetas que no es que estén obsoletas o que en HTML5 pues las hayan eliminado, no es así. En HTML5 siguen estas dos etiquetas, pero están en desuso, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro, porque ya para poner negrita o para poner cursiva es mucho más eficiente hacerlo desde CSS, desde un archivo CSS. Pero bueno, todavía podemos encontrarnos páginas web que las utilizan, y como son habituales, en los textos, pues obviamente las voy a explicar. Muchas veces cuando queremos remarcar la importancia de un texto, le ponemos negrita, o le ponemos cursiva, o le podemos poner las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces estas etiquetas sirven para marcar textos y que resalten de todo un párrafo. Entonces la etiqueta em lo que hace es darle una importancia al texto que está encerrado entre ella, ¿vale? Y lo que hace es lo convierte en cursiva, ¿vale?, y resalta el resto del texto. Y la etiqueta strong también es otra etiqueta que lo que hace es el texto que está contenido entre ellas, también le da mayor importancia que al resto, y lo que hace es ponerlo en negrita, ¿vale?, para resaltar con respecto a los demás elementos de este párrafo, ¿de acuerdo? Son etiquetas de línea, ¿vale?, porque solo afectan a su contenido, ¿vale? Y no ocupan, obviamente, si yo pongo esto en negrita, no ocupa toda la línea, solamente se pone en negrita su contenido y el espacio que ocupan es su contenido, ¿vale? Son dos etiquetas de línea. Bien, ahora vamos a ver la etiqueta pre. A ver, esta etiqueta simplemente la usaremos cuando queremos mostrar el texto tal como se ha escrito. Es decir, si yo escribo el texto así, que no tenga necesidad de hacer los saltos de línea ni hacer nada, pues le pongo el pre y ya me lo pone tal como lo he escrito. Se utiliza sobre todo cuando se captura texto que lo ha introducido un programa informático, ¿vale? Si no, pues no es muy utilizado. Pero bueno, que sepamos que esto lo único que hace es respetar los saltos de línea, los espacios en blanco, tal como lo ha escrito, o como está escrito en ese texto. Bueno, ahora vamos a ver los saltos de línea y los caracteres y el espacio en blanco, ¿vale? El espacio en blanco no lo podemos tratar como si fuera un editor de texto normal y corriente. Es decir, no podemos hacer espacios en blanco con el espaciador porque no se verán en el navegador. Para poner un espacio en blanco, bueno, para poner uno sí, pero para poner más de uno tenemos que utilizar este código, que es el NBSP. Esto lo que hace es nuevo espacio en blanco. Yo
no es la traducción más o menos así rápida, ¿eh? Y además fácil de recordar. Nuevo, espacio, en blanco, ¿eh? Pues si quiero poner 3, pues pondría el código, punto y coma, el código, punto y coma, el código, punto y coma, y aquí habría 3 espacios en blanco antes del texto, básicamente. Yo aconsejo poner todos los espacios o sea, posicionar los textos a través de CSS, con sus márgenes, sus altos, sus anchos, ya lo veremos, ¿eh? Esto simplemente es a cosas muy puntuales, ¿eh? Igual, los saltos de línea igual, se hace el BR y esto equivale a hacer un intro. Lo mismo, yo también aconsejo utilizar lo menos posible, solo cuando sea, yo que sé, muy justificado. Si no, pues también se hace de CSS el tamaño de los párrafos, ¿de acuerdo? También veréis que hay muchas páginas web que tienen el BR sin el cierre. Bueno, hay defensores de las dos maneras. Yo prefiero poner el cierre para que todas, acostumbrarnos a que todas las etiquetas se cierren, hasta las que son de autocontenido, como esta. Vale, ahora la codificación de caracteres. Vale, aquí vamos a hablar ya de caracteres que son altamente problemáticos a la hora de introducirlos. Por ejemplo, los acentos, las señas. ¿Vale? Hay un grupo de caracteres que puede dar problemas y que no se visualicen bien en el navegador. Estos caracteres los podemos dividir en dos grupos. Los caracteres reservados por el HTML, por ejemplo, como el símbolo de mayor y menor, está reservado para definir las etiquetas, ¿vale? Por tanto, son caracteres que si yo escribo menor o escribo mayor, si no le indico nada el HTML se cree que vas a escribir una etiqueta, ¿eh? Y te puede ocasionar errores. Y luego los caracteres específicos de cada idioma que no sea el inglés. Por ejemplo, en el caso del español, pues la ñ y los acentos. Puede ser que nos den problemas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto para que siempre se vean bien? ¿Cómo puedo solucionar esto? Ya hemos visto en vídeos anteriores que hay un método que es indicarle con una meta, la meta charset, el mapa de caracteres que vamos a utilizar. El UTF-8 es el que especifico de nuestro lenguaje, ¿no? Pero claro, a veces ni poniendo esta meta funciona, ¿vale? Sino que tú pones la meta y dices, pones el acento y no se ve. Y dices, pues bueno, pero si he puesto la meta. Bueno, pero puede ser que los caracteres no se vean por múltiples motivos. Uno, porque donde vayas a alojar la página web, el servidor que arranca con Apache, pues tenga una directiva que arranque con un mapa de caracteres diferente al UTF-8 y tú no tengas acceso al servidor para cambiarlo, ¿vale? Porque a lo mejor el servidor es de cliente y tú solamente le das la página web. Porque trabaje con bases de datos, por ejemplo, de MySQL y tenga una codificación también diferente al UTF-8. Trabajes con páginas PHP o trabajes con otra codificación HTML que no te permita escribir estos caracteres. O sea, puede haber muchos motivos por los cuales nos falle la visualización de estos caracteres. Como he comentado, todo este problema viene definido por el juego de caracteres que maneja la web, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo estoy aquí, ¿no? Haciendo esta página web. Esto es una prueba con la ñ y con los acentos. Y mi servidor, pues, tiene otra codificación. Pues mire, fijaros cómo se vería la ñ y fijaros cómo se vería el acento. Bien. ¿Qué podemos hacer? Lo aconsejable. Primero poner el charset UTF-8, que es el mapa de caracteres, ponerlo en la meta, y luego utilizar una serie de caracteres que se llaman entidades HTML, que son una serie de códigos que nos permiten definir el símbolo que quiero utilizar para poner los acentos. Aquí a veces parece muy difícil, ¿no? Cuando tú lo ves la primera vez dices, madre mía, pero luego es fácil de recordar, ¿eh? Esta es la solución perfecta, es decir, utilizar las entidades HTML para representar los caracteres conflictivos, ¿vale? Acentos, ñes o caracteres como por ejemplo el copyright, que pueden dar problemas, o caracteres propios del HTML como el mayor y el menor, que nos permitiría, podría darse que no se vieran correctamente. Por ejemplo, si quiero escribir acentos, siempre es igual, es el ampersand A, ¿vale? Y AQT después, punto y coma. Esto me escribiría con acento. La E, la I, la O, la U, la ñ es el ampersand, la N y tilde, ¿vale? O sea, hay todos estos códigos, toda esta codificación, ¿vale? Todos los códigos del teclado tienen esta codificación, ¿vale? Entonces podemos utilizar aquellos caracteres que sabemos que son problemáticos directamente con este código. Y de esta manera, estos caracteres se verían bien en la web, independientemente del servidor, del charser o de cualquier otra cosa, porque automáticamente te coge el código HTML definido para ese carácter. Por ejemplo, los acentos abiertos pues sería lo mismo pero con grave. Mayúsculas sería lo mismo pero está en mayúscula. Por tanto, siempre que queramos poner algún carácter conflictivo, tendremos que sabernos el código.
o tendríamos, perdón, más que sabernos, teníamos que buscar el código. Bien, ¿dónde buscamos el código? Voy a dejar la dirección en la descripción del vídeo, pero es muy fácil. O sea, ASCII, que es la tabla de caracteres, HTML, códigos ASCII, HTML, la primera que nos sale. Voy a dejar la dirección en la descripción del vídeo, pero bueno, es la primera que nos sale. Entonces aquí tenemos todos los códigos para todas las teclas o todos los caracteres, mejor dichos, que podemos representar en nuestro idioma, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la doble comilla, pues el código sería ese de aquí, HTML, nombre. Tenemos o el nombre, si es que está definido, o el HTML en números. O sea, si ponemos la I comercial, la almohadilla y el 34 también sale. Por tanto, yo buscaría, por ejemplo, el símbolo de menor tiene LT, de les, más pequeño, LT, o el 60, pues tienes que venir aquí y buscarlo. El símbolo de mayor, aquí, y por aquí tendríamos ¿vale? Otro tipo de símbolo, el copyright, es muy fácil de recordar, ampersand copy, el registro, ampersand rec, y por aquí saldría pues los acentos, o grave, acute, ¿veis? Que hemos explicado aquí, y aquí están todos los códigos para todas las teclas. Obviamente no voy a buscar el código de letra A, esto se puede picar tranquilamente, esto simplemente es para acentos, ñes, menor, mayor y algún símbolo, ¿vale? Que no podremos hacer con el teclado, como puede ser el símbolo de copyright. Vendríamos a esta pantallita de aquí, a esta página web, hay muchas, no solamente está esta, hay muchas, y aquí tenemos toda su representación y la podemos utilizar en HTML para poder mostrar esos códigos sin que nos dé problemas. Vale, y ya por último, pues ya simplemente un truquito, vamos a ir viendo cada vez más etiquetas, estamos al principio del curso, vamos a ir viendo cada vez más etiquetas, y hay un truco que yo utilizo, es para recordar pues la nomenclatura de cada etiqueta, que es saber pues su traducción en inglés. O sea, BR, que es para salto de línea, break line, línea rota, énfasis para hacer cursiva, paragraph para párrafo, heading de encabezados o de cabecera, que son los títulos, y es ir buscándole su traducción en inglés para ser más fácil de recordar a la hora de ir utilizando estas etiquetas, estos nomenclatura. Ya digo, no hay que saberse las 100, pero sí hay un grupo de etiquetas que al final, de tanto usarlas, pues acabaremos dominándolas. Bueno, pues espero que haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.